Bueno, todos conocen a Supergirl, la chica optimista con capa, la prima de Superman, el símbolo de esperanza con el mismo escudo en el pecho. Ahora olvídense de esa imagen, porque la Supergirl que vamos a explorar en el video de hoy está sola en un planeta remoto el día de su cumpleaños. No está celebrando, simplemente está borracha, recordando el día en que vio morir su mundo con sus propios ojos, no como un bebé, ni tampoco como un recuerdo borroso. Ella lo vivió, consciente, con 13 o 14 años, y ese dolor nunca se fue. A Kara Zor-El no la define su capa, ni su escudo, ni el apellido que comparte con el héroe más grande de DC. A Kara la define el dolor, pero no cualquier dolor, sino el dolor específico de recordar lo que perdió. Hoy vamos a recorrer su historia completa para entender por qué ese dolor la hace única. Y sin mucho más preámbulo, bienvenidos linternas y metomanos al canal del Borinite, el canal del Caballero Boricua, y abróchese los cinturones porque vamos a ir comenzando. Ponme intro, por favor. Supergirl debutó en Action Comics número 252 en 1959, y hay algo que siempre se pasa por alto cuando hablamos de la Chica de Acero, y es lo que la separa fundamentalmente de su primo Kal-El, alias Superman. Clark Kent llegó a la Tierra siendo un bebé, no recuerda a Krypton, no recuerda a sus padres biológicos, no recuerda el sonido, el olor ni la luz de ese planeta. Para Clark, Krypton es un lugar mitológico que marca su origen, pero nunca fue su hogar, y es más una idea que una memoria. Por otro lado, Kara Zor-El no tuvo esa suerte, pues ella tenía una vida que estaba comenzando y de un momento a otro todo desapareció, y ella sobrevivió para recordarlo todo. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque Clark creció construyendo su identidad desde cero en la Tierra. Los Kent lo moldearon, Smallville le dio dirección, y él nunca tuvo que elegir entre dos mundos porque solo conoció uno de verdad. Kara, por otro lado, llegó a la Tierra con una identidad ya formada y con un dolor que irónicamente nadie quiso mirar durante décadas, pues desde el principio Supergirl fue diseñada como personaje secundario, la prima de Superman, la chica con los mismos poderes y casi los mismos valores. De hecho, su identidad como humana era Linda Lee Danvers, y en esencia era casi una copia femenina de Superman y prácticamente un accesorio narrativo. En la era de plata, los cómics no exploraban traumas complejos, las emociones eran simples y los conflictos se resolvían en 20 páginas, y Kara existía sencillamente para complementar a Clark, no para tener su propia historia. El dolor de recordar a Krypton no existía en la página, y durante décadas la industria trató a Kara como alguien que existía para servir a la historia de otro. De hecho, no fue hasta 1972 que vimos su primer cómic oficial, el cual apenas duró 10 números. De ahí continuaría siendo un personaje secundario hasta la llegada de la película de Supergirl en 1984, protagonizada por Helen Slater. Sin embargo, no le fue muy bien a la película que digamos, y esto dejó al personaje mal parado. Para colmo, en el 85, Supergirl fue descartada de los cómics en el evento de la Crisis en Tierras Infinitas, en donde el Antimonitor mata vilmente a Supergirl, y terminamos teniendo esta icónica imagen donde vemos a Superman llorar a su prima. Hasta este punto ya Supergirl había sido explorada como personaje secundario y tuvo un intento de rol más protagónico, pero era evidente que DC aún no exploraba las facetas complejas del personaje, en especial el dolor que el personaje debía llevar al ver su planeta ser destruido. Ahora la historia editorial de Supergirl se vuelve curiosa porque el camino hacia ese dolor fue largo y lleno de desvíos. Después de aquellos primeros títulos cortos protagonizados por Kara, DC pasó por varias versiones de Supergirl que no eran Kara Zor-El. Hubo una etapa dedicada a un personaje conocido como Matrix, una Supergirl de protoplasma orgánico que no compartía el origen kryptoniano clásico. De ahí surgió en 1996 la versión más ambiciosa hasta el momento del personaje, la fusión entre Matrix y una chica humana moribunda que casualmente se llamaba Linda Danvers. Pero esta Linda Danvers era su propia cosa, no era la identidad secreta de Supergirl, la kryptoniana. Y hay que reconocer que esa fusión fue una verdadera fumada. Pero sí, los cómics de los 90 eran así de raros. Y
Y aunque esta versión de Linda Danvers no era exactamente Kara Zor-El, fue irónicamente el primer ron que se atrevió a profundizar de verdad en una Supergirl como individuo. Su historia entera gira alrededor del dolor de no saber quién es. Y vemos la supervivencia como identidad fragmentada, literalmente dos personas en un cuerpo, preguntándose cómo construir su propia identidad. Este ron fue bastante extenso y hasta cierto punto el primero que entendió que Supergirl podría cargar con una herida. Después el personaje hasta se vuelve un ángel. Y bueno, los 90 eran una época complicada en los cómics. Pero Kara Zor-El no regresa hasta los 2000, cuando Jeff Loeb la reintroduce en una historia de Batman y Superman. Una historia que tuvo una adaptación como película animada conocida como Superman Batman Apocalipsis, que ya la he mencionado en otros videos anteriores y de verdad la recomiendo muchísimo. Pero a partir de ese regreso en los cómics, Kara por fin obtiene un ron dedicado a ella como individuo completo. Y vemos que aquí ya no es la prima decorativa, sino una sobreviviente enfrentando sus propias adversidades, su propio lugar en el mundo y su propio dolor. Y de hecho, este ron la lleva hasta el golpe más cruel de todos, porque en la saga de Nuevo Krypton, Kara se encuentra con su padre, Zor-El, todo para eventualmente volver a perderlo, pues este es asesinado por Reactron. Esta historia explora el dolor profundo de Supergirl y de cómo este continúa jugando un rol en su vida. De ahí saltamos a 2011 con los Nuevos 52, donde vemos que Supergirl obtiene un nuevo título. En este ron vemos nuevamente el origen de Kara y su llegada a la Tierra. Sin embargo, vemos que acá es un personaje que carga con mucho dolor, volviéndose a veces un obstáculo para Superman, específicamente en la historia de Hell on Earth, donde vemos cómo Hell manipula el dolor de Kara para convencerla de ayudarle. Y hay que reconocer que este ron se dedica a explorar varias facetas oscuras de Supergirl, y hasta la vemos forjar un camino como Linterna Roja, alimentada literalmente por la rabia, que no es más que otra cara del mismo dolor. No obstante, Kara Zor-El logra superar todo esto y de ahí saltamos a 2016, en donde vemos que Kara siguió su propio título en la saga Rebirth, explorando su historia separada de Superman, que dura hasta 2020. Luego en 2025 regresó para continuar un ron que hoy día sigue. Y todas estas versiones exploraron el dolor de Kara como sobreviviente de una civilización que ella amaba. Y esto vemos que lo reflejan en sus participaciones en el live action. En el 2007, Laura Vandervoort debuta como Kara Zor-El en la serie de Smallville, donde la vemos algo testaruda y rebelde. Para octubre del 2015, Kara obtiene su propia serie dentro del Arrowverso, interpretada por Melissa Benoist, que personalmente creo que hizo un fantástico trabajo. Y aquí vemos distintas facetas de ella, desde prácticamente una versión femenina de Superman hasta en sus momentos más complejos. Y llega un momento que la serie se siente un poquito repetitiva, pero realmente me encanta mucho. Ahora, más adelante vemos otra interpretación con Sasha Calle en la película de Flash de 2023, donde algunos aspectos sí me gustaron, aunque básicamente reemplazaron al flacucho Superman por esta versión de Supergirl. Pero considero que Sasha hizo un buen trabajo con lo que tenía. Ahora, tal y como en los cómics, todas estas versiones de Kara tocaron el dolor de la pérdida, pero ninguna de estas versiones se atrevieron a quedarse en ese dolor. Pero en 2021, Tom King y Bilquis Evely publican Supergirl Woman of Tomorrow, y esto cambia todo, porque aquí exploramos el dolor de Supergirl no como origen, sino como una carga constante. Pero antes de adentrarnos más, hay que aclarar algo. Dentro del fandom hay debate sobre si esta historia es canon en la continuidad principal de DC o no. Esta es una historia que funciona de manera similar a All Star Superman, no necesariamente atada a una línea de tiempo específica, pero profundamente verdadera en lo que dice sobre el personaje. Y como James Gunn la mencionó explícitamente como inspiración para la nueva película de 2026, pues termina importándonos mucho, aun si no es canon del todo. Ahora, Woman of Tomorrow hace tres cosas que ninguna otra versión de Kara se había atrevido a hacer. Primeramente, la narradora no es Kara, sino Rudy,
una chica de un planeta remoto que contrata a Supergirl para vengar la muerte de su padre. Toda la historia la vemos desde fuera. Kara no se explica a sí misma, no tiene monólogos de motivación ni un discurso inspirador donde ella resuelve sus traumas en 3 minutos. De hecho, el discurso ella se lo da a Rudy para que ella tome la decisión final, y en el último momento Rudy es la que elige por las dos. En segundo lugar, el dolor de Krypton es un peso constante. Muchas iteraciones de Supergirl muestran que esta ve a Krypton morir, pero una vez llega a la Tierra y conoce a su primo, el dolor va desvaneciéndose con cada página. Y a veces regresa al enfrentar una situación relacionada a Krypton, pero eventualmente continúa tratando de superarse. Pero Tom King rompe eso completamente, porque en la historia de Woman of Tomorrow, Kara carga con Krypton todos los días, con un dolor que en ocasiones la paraliza de formas que ni su superfuerza podría resolver, y eso le da una profundidad excelente al personaje. Por último, Supergirl elige ser buena a pesar del dolor. En casi todas las versiones de Supergirl, ella elige hacer el bien porque aprendió a hacer lo correcto por su primo Superman. En el run de los Nuevos 52 vemos que tiene momentos donde esta explora una etapa rebelde que hasta se vuelve Red Lantern, pero eventualmente lo supera y la pérdida de Krypton se va desvaneciendo. Pero en Woman of Tomorrow, como mencioné, el peso del dolor es casi constante, pero de todas formas Supergirl elige hacer el bien, incluso cuando no está su primo Superman, dándonos a entender que este personaje, a pesar de tener el origen perfecto para ser un villano o un antihéroe, debido al dolor y la culpa que carga, al final continúa haciendo el bien. Ahora, esta historia abre con Kara borracha en un planeta remoto el día de su cumpleaños, y nos damos cuenta que, al igual que muchas personas que cargan con un profundo dolor, Supergirl celebra de esta forma para ahogar la pena y el dolor de ver morir a Krypton. Aquí también se nos explica que en esta iteración Kara y su padre sobrevivieron al fin de Krypton junto a los ciudadanos de Argo City, pero este pedazo de escombro era inestable y Kara eventualmente tendría que abandonar la ciudad para sobrevivir. Por esta razón Kara bebe en su cumpleaños, porque al final, aunque tiene a Superman y un lugar en la Tierra, el dolor del recuerdo la atormenta. Ahora, para muchos el ver a Kara ebria no es de su agrado y lo puedo comprender, pero yo considero que es algo audaz el mostrar que Supergirl, a pesar de todos sus poderes y sus virtudes, carga con un peso que no muchos podrían tolerar. De hecho, comparen esta versión con la versión de Supergirl de CW. Cada vez que el dolor de Krypton surge, se resuelve demasiado rápido. Vemos que hay un discurso inspirador, o un abrazo, o una lección aprendida. Y al siguiente episodio, Kara está bien otra vez. Woman of Tomorrow deja que la herida respire, no la cura, no la explica, solo la muestra. Pero Supergirl sigue funcionando y eligiendo el bien. Ahora el DCU tiene la oportunidad de llevar esto a la gran pantalla con Millie Alcock, y si Woman of Tomorrow es su inspiración, hay razones reales para creer que por primera vez vamos a ver en el cine a la Supergirl más compleja, pero a la vez la que más desarrollo puede tener, y eso personalmente me motiva mucho. Con esto les quiero decir que Supergirl es una sobreviviente que recuerda un apocalipsis como un dolor que no se va. Es el retrato de alguien que aprendió que el tiempo no lo cura todo, que hay pérdidas tan grandes que no se procesan, solo se cargan. Y ella no es heroína porque Krypton murió y eso la definió. Es heroína a pesar de que Krypton murió. El dolor nunca se convirtió en su propósito. El dolor siguió siendo dolor y eso define parte de su personalidad. Sin embargo, ella eligió el bien de todas formas y lo sigue eligiendo todos los días, demostrando que el dolor puede definir tu origen, pero nunca tu destino. Y este es oficialmente mi último video antes de ver la película de Supergirl. Como he mencionado en otros videos, no esperaba que la segunda película del DCU fuera una película de Supergirl, pero reconozco que me tiene bastante hypeado. Y más por todos los trailers que he visto. El próximo video que voy a estar publicando será mi opinión sin spoilers de la película. Pero gracias por acompañarme en esta jornada y nos vemos en el próximo video. Ahora sí, chao.